Ya. Entonces, las funciones de las células es importante que recuerden, porque si no, no van a poder interpretar los hemogramas, que es al final a lo que vamos a llegar, ¿no? Entonces, tienen que recordar que los linfocitos tienen la función de formar anticuerpos, o sea, la inmunidad humoral, pero también la inmunidad celular. ¿Qué es la inmunidad celular? Es que los linfocitos pueden mantener en su memoria la formación de anticuerpos, ¿no? Es decir, que cuando entra un nuevo agente, o que entra un agente ya conocido, que entró alguna vez, si no tiene los anticuerpos en ese momento, pero mantiene en su memoria la capacidad de formar anticuerpos y reaccionan formando los anticuerpos, ¿no? Los linfocitos son las únicas células que recirculan por el organismo, ¿no? Salen de la circulación sanguínea, entran a la circulación linfática, nuevamente van a la circulación sanguínea, ¿no? Y después ya van a los tejidos donde se eliminan, ¿no? Entonces, los linfocitos nos interesan también el aumento o la disminución de estas células, ¿no? Entonces, ¿a qué llamamos linfocitosis? Al aumento de linfocitos por encima de los valores de referencia, ¿no? Entonces, hemos detectado que es linfocitosis, ya vamos a determinar las causas dependiendo de la especie animal, ¿no? Por ejemplo, en bovinos, una de las causas que nos producen con frecuencia linfocitosis es la leucosis bovina o leucemia bovina, también se llama, ¿no? Después están las leucemias linfocíticas en todas las especies, incluido el hombre. Entonces, para su diagnóstico va a ser importante la historia clínica, ¿no? Los signos clínicos que no son claros, ¿no? Y la evolución es lenta. En las leucemias generalmente la evolución es lenta, ¿no? No es que los animales decaen de un día a otro, ¿no? Pueden durar semanas, inclusive meses, ¿no? Hay una tinción, o sea, relativamente es fácil el diagnóstico de la leucemia linfocítica, ¿no? A diferencia de las leucemias mielocíticas neutrofílicas, ¿no? Generalmente va a haber la presencia de linfocitos o linfoblastos inmaduros, como en este caso, por ejemplo. Este es un frotis de sangre donde estamos viendo gran cantidad de linfocitos, ¿no? Normalmente encontramos uno o dos, como en este caso, ¿no? Pero aquí estamos encontrando muchos linfocitos en un solo campo, ¿no? Seguramente este perro tiene unos 50, 60, 70 mil leucocitos y un 80% probablemente fueron linfocitos y linfocitos atípicos, ¿no? Aquí vemos un linfocito, que es un linfoblasto, ahí vemos con nucleolos, que no se deben observar normalmente en la sangre, ¿no? Y eso nos indica que es una leucemia. También hay la tinción de mieloperoxidasa, ¿no? Que un tiempo lo teníamos en laboratorio cuando teníamos el contacto con la Argentina a través de JICA, pero en este momento ya no tenemos y no es fácil encontrar el reactivo, ¿no? Pero de todas maneras es importante el diagnóstico a través de la historia clínica, ¿no? ¿Qué signos clínicos presenta el animal, ¿no? Y vamos a ver, y el hemograma, hacer el hemograma va a ser importante para ver la presencia de estas células inmaduras. ¿Qué otras causas, aparte de las leucemias, me pueden producir linfocitosis? Esta es la causa más frecuente, ¿no? Y donde se presenta a veces linfocitosis acentuada. Pero hay otras causas también menos frecuentes, pero que no nos producen linfocitosis acentuada ni la presencia de células inmaduras o anormales, ¿no? Por ejemplo, en miedo, excitación, ¿no? Puede haber una leve linfocitosis. En general, los animales jóvenes, y esto es más notable en bovinos, ¿no? Los animales, los terneros presentan una linfocitosis, pero dentro de los valores de referencia, generalmente el valor máximo de referencia. En los felinos, casi el 20% presentan una
leve linfocitosis, ¿no? Eso es normal. Y en las infecciones bacterianas crónicas también hay una leve a moderada linfocitosis. ¿Por qué? Porque en estas enfermedades crónicas pues hay formación de anticuerpos. ¿Y quienes forman anticuerpos? Son los linfocitos y por eso tienen que aumentar en cantidad. Otras causas son los parásitos sanguíneos. La forma de defenderse el organismo contra estos microorganismos que son partículas grandes, no pueden fagocitarlos los neutrófilos y los macrófagos o monocitos lo hacen en forma deficiente. Entonces la forma más eficaz para controlar estos problemas del organismo es a través de anticuerpos, ¿no? Y generalmente también estas parasitosis sanguíneas son de tipo crónico. Después de las vacunaciones también observamos una leve linfocitosis, ¿no? ¿Por qué? Porque las vacunas inducen la formación de anticuerpos. Entonces, ¿quiénes van a formar anticuerpos? Son los linfocitos, ¿no? Ya. Ya, entonces esas son las causas más frecuentes de linfocitosis. Y las causas de linfopenia, o sea, la disminución de los linfocitos por debajo de los valores de referencia, ¿no? Algunas infecciones víricas, ¿no? Igual que en leucopenia, ¿no? Leucopenia nos producen algunas infecciones víricas, ¿no? Y una de las enfermedades que un 98% nos produce linfopenia es moquillo canino, por eso está aquí resaltado de otro color, ¿no? Moquillo canino puede presentarnos neutrofilia, pero siempre con linfopenia, ¿no? Vamos a ver algunos cuadros posteriormente para explicarles mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque el virus afecta principalmente a los linfocitos, los destruye, ¿no? Entonces, esa es la primera causa más frecuente, son las infecciones víricas. Ahí tenemos, pueden revisar en el texto, hay un listado de enfermedades víricas, ¿no? Son las mismas casi que producen leucopenia, ¿no? ¿Por qué? Porque los linfocitos son parte de los leucocitos, ¿no? Después de lichiosis canina que nos produce una panleucopenia, o sea, disminuyen todos los leucocitos y ahí está incluidos los linfocitos. En situaciones de estrés grave, eso es otra cosa importante, ¿no? En caninos, por ejemplo, cuando vemos linfopenia, puede ser moquillo canino o un estrés grave. Mientras más acentuada sea la linfopenia, el estrés va a ser más grave. Y estrés no es solamente atarlo a un perro, a un árbol y que esté todo el día ahí en el sol, ¿no? Mientras que yo soy banquero, me voy al banco y me olvido del perro y vuelvo en la noche. No, eso es un estrés. Pero estrés también son otras enfermedades graves, ¿no? Justamente en el hospital tenemos en este momento el caso de un perro que no tenía linfocitos, cero de linfocitos, y cuando se hicieron el citológico y la ecografía, se vio que tenía tumores diseminados por todo el cuerpo del animal. Entonces, me está indicando un estrés grave o una enfermedad grave que tiene el animal, ¿no? Y hay que investigar, ¿no? En ese caso era un cáncer. Entonces, estas son las causas más comunes. Endemodicosis, esto es algo importante. ¿Qué pasa en demodicosis? Muchos perros tienen predisposición genética a demodicosis. O sea, la predisposición genética es porque presentan linfopenia, no linfopenias tan acentuadas, ¿no? Como cuando ocasionan los estrés graves, pero linfopenias moderadas, ¿no? Entonces ya es una inmunodeficiencia, entonces hay esa predisposición a contraer Demodex. Y esto es importante detectar. Hacemos el raspado de piel, identificamos Demodex y hay que hacer un hemograma. Hacemos el tratamiento, si en 2 o 3 hemogramas los linfocitos no retornan a la normalidad, a los valores de referencia, estamos frente a un caso de demodicosis de tipo genético, ¿no? Entonces ese perro nunca va a sanar totalmente, van a disminuir tal vez las lesiones, pero en toda su vida va a estar con Demodex, ¿no? Y lesiones por Demodex. Puede tener Demodex muchas veces,
pero no ocasionan trastorno. Pero cuando ya producen lesiones cutáneas, ya es preocupante, ¿no? Entonces, si vamos a estar, y esto tómenlo en cuenta los clínicos que vayan a atender criaderos de perros, ¿no? Si en un criadero de perro encontramos un perro con demodes, o sea, un reproductor, ¿no? Una macho o hembra, y en el hemograma vemos linfopenia persistente, esos reproductores no sirven, ¿no? Hay que descartar, porque ese carácter van a transmitir a su descendencia, ¿no? Entonces es importante hacer el hemograma y al mismo tiempo hacer los exámenes dermatológicos para verificar si este problema es de tipo hereditario. Si es hereditario hay que descartar esos animales. Entonces estas son las principales causas. Otras causas menos frecuentes es el hiperadrenocorticismo, la enfermedad de Cushing, las radiaciones que afectan a la médula ósea en la producción de linfocitos y otras células, los corticoides. Bueno, eso se presenta también en el estrés grave, ¿no? Los corticoides endógenos. O cuando administramos por mucho tiempo corticoides, también nos va a producir una linfopenia. La insuficiencia renal crónica. Uno, porque tener un problema renal crónico es un problema grave. Entonces, por eso puede haber una linfopenia, ¿no? En cualquier especie, no solamente en perros, en cualquier especie. O porque también al no estar funcionando adecuadamente el riñón, ¿no? Puede estar eliminando proteínas y otros elementos que son necesarios para la formación de glóbulos blancos y rojos a nivel de la médula ósea, ¿no? Ya. Entonces, cuando vemos un animal, a veces los animales no muestran signos clínicos claros, ¿no? Si vemos en algunos animales que aparentemente estarían sanos, pero vemos linfopenia, ya nos puede indicar que hay una enfermedad y que tenemos que investigar cuál es esa causa de la linfopenia, ¿no? O sea, en general nos va a indicar la gravedad de una enfermedad, la gravedad de una patología, ¿no? Mientras más acentuada sea la linfopenia, nos va a indicar gravedad en todas las especies animales, ¿no? Y en perros, recuerden, puede ser moquillo o un estrés grave. En las otras especies va a ser un estrés grave. Entonces, la linfopenia que persiste, hacemos 2, 3, 4 hemogramas y continúa la linfopenia, nos va a indicar que ese estrés continúa y tal vez las probabilidades de recuperación del animal son pocas o no van a haber, no se va a recuperar el paciente. O sea, no es con un hemograma que ya tenemos la idea del problema. Hay que hacer 1, 2 o 3 hemogramas, ¿no? Cada cierto tiempo, cada semana, puede ser, ¿no? Pero después de un tratamiento, por ejemplo, una infección bacteriana, ¿no? Una infección bacteriana hay un estrés, ¿no? El animal está con fiebre, decaído, etc., ¿no? Le colocamos los antibióticos, le hacemos el tratamiento, ¿no? En un principio estaba con linfopenia, pero a la semana después del tratamiento vemos que los linfocitos han retornado a la normalidad. Entonces, eso nos indica también recuperación del animal, que el animal está mejorando, está respondiendo al tratamiento, ¿no? Entonces, nos sirve también para monitorear o hacer seguimiento a los tratamientos y ver cómo está yendo el paciente, ¿no? Ya, en los linfocitos no solamente es el aumento o la disminución, sino que vemos también otras alteraciones en estas células que nos pueden ayudar en el diagnóstico, ¿no? ¿Qué son los linfocitos reactivos? Los linfocitos reactivos son linfocitos que tienen un citoplasma de color azul intenso. Esto nos está indicando que están formando anticuerpos. O sea, anticuerpos contra varias causas. Pueden ser parásitos sanguíneos, pueden ser enfermedades bacterianas o a veces víricas, ¿no? Entonces no es grave la presencia, no significa gravedad de un problema, sino formación de anticuerpos, ¿no? Pero hay que relacionar con el resto del hemograma.
Linfoblastos. ¿Qué son los linfoblastos? Son linfocitos inmaduros o linfocitos jóvenes. ¿Dónde observamos? Entonces, vayan cada cosa que estamos viendo aquí es importante. ¿Sí? Si ustedes han visto el texto es así bajito, pero cada palabra tienen que entenderle, porque en base a eso vamos a interpretar los hemogramas. ¿No? Entonces, cuando se presentan linfocitos jóvenes o en cualquier tipo de cáncer, ¿qué son las leucemias? Es un cáncer. Entonces, en las leucemias se van a presentar linfocitos jóvenes, ¿no? Como por ejemplo estos, son linfoblastos, ahí vemos los nucleolos inclusive, ¿no? Eso se presenta en las leucemias y en los linfomas. Linfocitos atípicos en etapa de mitosis. Estos no son linfocitos, fíjense, este es un linfocito normal, pero estos ya son atípicos, fíjense. No tienen la forma normal de los linfocitos. ¿No? Esos son atípicos. Y en etapas de mitosis. La mitosis, ¿qué es la mitosis? Ya me olvidé. Mantilla Loana. Mantilla Loana, ¿está? Sí, doctor. ¿Qué es mitosis? Es un proceso por el que una célula madre se divide y da lugar a dos células hijas idénticas a la célula madre. Bueno, es la idea. Es la forma más común de multiplicación de las células somáticas, o sea, del cuerpo. No estamos hablando de las células sexuales. Esa es. Mitosis es la forma común de multiplicación de las células somáticas. ¿No? Entonces tienen que volver a leer histología un poquito. ¿No? Entonces, esta división, esta mitosis debe ocurrir en los ganglios linfáticos, o en el vaso, en los órganos linfoides, ¿no? Pero no en la sangre. Aquí estamos viendo en la sangre, ¿no? Y además que estamos viendo muchos linfocitos, ¿ves? Unos muy pequeños, otros muy grandes, ¿no? Linfocitos atípicos, y esta es una etapa de mitosis, en la que los núcleos se están yendo hacia un extremo, y luego esta célula se va a partir en dos para dar lugar a los linfocitos. Eso no debe ocurrir en la sangre, debe ocurrir en los tejidos, ¿sí? O en los órganos linfoides. Ya. Entonces, esos son signos de leucemias, ¿no? Cuando vemos linfoblastos, linfocitos atípicos, en mitosis, linfocitos con nucleolos prominentes, ¿no? Visibles, es una leucemia. Ahora, no solamente vemos esas anormalidades en la leucemia, sino que también hay otras inclusiones que podemos ver. Por ejemplo, aquí, este es un linfocito, pero fíjense el color aquí de esta partecita, es un color azul intenso. Y esta parte media rosada, es un corpúsculo de inclusión de moquillo canino. Atiendan bien. ¿Qué son los corpúsculos de inclusión? Son, en este caso, agrupaciones de partículas virales de moquillo canino en este caso. Entonces, no podemos ver los virus, pero sí, cuando se agrupan los virus en esta forma, producen esta formación de corpúsculos de inclusión. Hay una cosa interesante en esta fotografía. Entonces, en primer lugar, este es un diagnóstico etiológico que tengo el 100% de seguridad. ¿Ya? Pero, inclusive, viendo estos corpúsculos de inclusión, yo tengo que, como clínico, interpretar eso. En primer lugar, me indica que sí, que son virus, que están presentes. Pero yo les hablo desde el punto de vista práctico, ¿no? Pueden ser que sean estos corpúsculos de inclusión por el virus de la enfermedad o por vacunas, ¿no? Si a un perro le hemos colocado unos 4 días antes vacunas, 4 hasta 6, 8 días, pueden aparecer estos corpúsculos de inclusión, pero el animal no tiene fiebre, no está decaído, no hay signos clínicos de moquillo. ¿No? ¿Por qué? Porque la vacuna es a virus
vivo, modificado, atenuado, ¿no? Entonces, por eso es que pueden aparecer en algunos casos corpúsculos de inclusión por virus vacunales, se dice, por virus de la vacuna. Entonces, no siempre me va a indicar enfermedad, ¿no? Y eso es importante. Escúcheme, yo he tenido algunos casos interesantes de la presencia de corpúsculos, ¿no? Justamente era un perro de una secretaria de la facultad y me trae su perrito y encontramos corpúsculo de inclusión. Cuando le preguntamos la historia, ¿cuándo fue? Hace 8 días que lo vacunaron, pero no mostraba ningún signo, ningún síntoma, ¿no? Entonces no era la enfermedad, por supuesto que se lo puso en observación, pasaron 10, 15 días y el perro estaba normal, ¿no? Ahora, en otros casos también, como les digo, es un poquito a veces difícil para el clínico entender esto, ¿no? En el laboratorio, en el laboratorio no tenemos la historia del paciente, no nos llega la historia, nos llega simplemente la solicitud de hemograma, ¿no? Y en el laboratorio nosotros reportamos, o en los resultados se pone lo que se ve. La historia ya tiene que tomarlo el clínico, ¿no? Temperatura, frecuencia cardíaca, respiratoria, todos esos signos clínicos tendrá que tomar en cuenta. Pero ocurrió el caso en una veterinaria, ¿no? En la que en el laboratorio salió el perrito que tenía corpúsculos de inclusión. Pero ese perro había sido vacunado hacía 20 días, ¿no? Pero no mostraba signos clínicos. Entonces, ¿cómo podemos entender eso? Digamos, ya pasó el efecto de la vacuna y había formación de anticuerpos en buena proporción, ¿no? Pero en los leucocitos, en los linfocitos, observamos corpúsculos de inclusión. Pero no tenía signos clínicos también el animal. Entonces, ¿cómo podemos explicarnos eso? Que entró el virus, pero como tenía anticuerpos el animal, que de reciente formación, fue controlado ese virus fácilmente, ¿no? Y la dueña se molestó, bueno, ¿cómo va a ser que me lo van a sacar con moquillo canino? Bueno, nosotros no conocíamos la historia, ¿no? Y el clínico tampoco podía explicarle este fenómeno. Este ha sido un caso muy especial, ¿no? Inclusive creo que salió en las redes de cómo puede ser que en el tal laboratorio a mi perro le estén sacando que tiene moquillo canino cuando estuvo vacunado oportunamente, ¿no? O sea, piensan a veces que el laboratorio está sacando a los enfermos, no es así, ¿no? Pero por eso es importante que los clínicos sepan interpretar, aún viendo el agente etiológico que son los virus, tienen que saber interpretar. O en su caso, pues consultar con el laboratorista de por qué ha ocurrido. Pero es así un caso muy especial, ¿no? Y la dueña se molestó. ¿Por qué? Porque el clínico no le supo explicar bien el caso, ¿no? Ya. Pero hay otra cosa más en esta fotografía. ¿Qué pasa con... Este era un caso de moquillo canino real, ¿no? Que no era por vacuna. ¿Qué estamos observando aquí? A ver, los parasitólogos prácticos. Césped de Israel, ¿está? Césped de Israel. Césped de Israel, ¿está? O ya se escapó. Así lo voy a sorprender cualquier rato. Césped de Israel. Ibarra Naila, ¿están? ¿Me escuchan? Ibarra. Ibarra Naila, ¿me están escuchando? Doctor, ¿me escucha? Sí, la escucho. ¿Me están escuchando? Hola, Sí, hola. doctor, lo escucho. Sí, se Ya. escucha bien, Se doctor. escucha bien, doctor.
Ya, entonces cuando yo llamo a alguien, tiene que contestar, sí, estoy presente, porque si no me contesta, quiere decir que se salió de la clase. Entonces le voy a poner falso, ¿no? Céspedes Israel, ¿está? Céspedes Israel. Vuelvo a repetir, no está, ¿ves? Estaba y se salió. A ver, Bernachi Carla. Bernachi Carla. Bernachi Carla, ¿está? Bernachi Carla, se sale entonces de clases. Valverde María. Valverde. Presente, María. doctor. ¿Qué es lo que estoy viendo aquí con esa flechita roja o con el puntero? ¿Qué es lo que estoy mostrando aquí? Podría ser un parásito. ¿Qué parásito? ¿Ascaris? ¿Tosócara? ¿Anquilostoma? ¿Qué? La babesia. Babesia, muy bien. Babesia. Entonces, esta fotografía nos sirve para razonar un poco. ¿Qué está pasando con el moquillo canino? Está habiendo un estrés. El perro probablemente está con fiebre, decaído. Entonces, en esa situación de estrés, están metiéndose babesias, ¿no? Las babesias normalmente están dentro de los glóbulos rojos, pero cuando observamos babesias fuera de los glóbulos rojos, quiere decir que hay una multiplicación rápida de este parásito, ¿no? Esta babesia debió salir de un glóbulo rojo y está yendo a parasitar a otro glóbulo rojo, ¿no? Pero ¿por qué se presentó este otro problema? Por el estrés, porque hay otra enfermedad, ¿no? Y muchas veces estos parásitos están en forma latente en el organismo. Una vez que entran, prácticamente no salen, ¿no? Y el organismo los controla con los anticuerpos, ¿no? Pero como hay aquí un estrés, probablemente hay una linfopenia, no hay una buena formación de anticuerpos, se están multiplicando estos parásitos. Esto nos sirve desde el punto de vista, esta observación nos sirve desde el punto de vista clínico, ¿no? Para pensar, si yo tengo un caso de moquillo canino, ese animal está estresado. Entonces ya tengo que pensar que podrían meterse estos parásitos sanguíneos que son de alta incidencia o prevalencia en nuestro medio, ¿no? El 50% de las garrapatas nos transmiten helichosis, babesiosis y micoplasmosis. Eso por prueba de PCR, ¿no? Entonces la probabilidad de que, aunque no vea esto, de que un perro con moquillo canino se infecte de babesia es alta. Entonces siempre debo pensar, ante una situación de estrés, que se van a meter estos parásitos sanguíneos y debo colocar el medicamento en forma preventiva ya, ¿no? No sé si lo han entendido esto. Ya, otra cosa que observamos en los linfocitos son las mórulas de Ehrlich, ¿no? Esta es una mórula de Ehrlich, no sé si pueden ustedes ver, son como unas granulaciones. Mórula viene de mora. Ustedes conocen la mora, la frutilla, ¿no? Donde cada granito en realidad es un microorganismo, ¿no? Y se agrupan así en forma de mórula. Entonces vemos mórula de Ehrlich, hemos visto en linfocitos, en monocitos y en un principio inclusive en los neutrófilos, ¿no? Entonces todo eso es lo que podemos observar. Y eso se reporta en el hemograma. ¿Cómo vemos en un hemograma una linfocitosis? En primer lugar, aquí vemos los leucocitos, 88.700, muy por encima del valor de referencia, ¿no es cierto? ¿Y qué nos resalta aquí? Si comparamos estos valores con estos, o estos, tal vez para ustedes mejor estos con estos, ¿no? Estos son los valores absolutos y estos son los valores de referencia. Estos son los valores en porcentaje y estos son los valores de referencia en porcentaje. Entonces, aquí nos está resaltando los linfocitos y aquí también el 89% son linfocitos. O sea, 78.943 son linfocitos. ¿Y qué más vemos? Las observaciones, no se olviden, cuando estamos interpretando un hemograma,
las observaciones que ponemos aquí nos van a aclarar muchas veces algunos aspectos o algunas alteraciones que estamos viendo en los leucocitos o en los eritrocitos, o en las plaquetas también. Decimos, se observan varios linfoblastos. Entonces nos estamos refiriendo a que hay células anormales, jóvenes, con nucleolos prominentes. No deben haber nucleolos en los linfocitos. Y algunos en mitosis, lo que les acabo de mostrar en estas figuras, ¿no? Justamente, linfocitos en mitosis, con nucleolos prominentes, ¿no? Todas esas características me van a llegar a hacer pensar. Bueno, además hay otras causas, ¿no? Por esa inmunodepresión que hay, por ejemplo, aquí los neutrófilos de 4 años, bueno, están normal los neutrófilos, pero los linfocitos aumentados. Y estos linfocitos no son linfocitos normales, no producen anticuerpos como un linfocito normal. Son linfocitos, ¿cómo les puedo decir? Son linfocitos que no funcionan, ¿no? Son afuncionales. Y aquí, al haber esta inmunodepresión, está metiéndose otros problemas, ¿no? Estamos hablando de un gato. En gato, el problema más frecuente que nos produce anemia son, ya vamos a ver aquí, ¿no? Pero aquí hay una anemia muy acentuada, que es causada por la inmunodepresión, y se está metiendo aquí otro parásito que es micoplasma, ¿no? Entonces, nuestras alteraciones son anemia regenerativa hemolítica, ¿no? Decimos muchas veces que la leucemia o los cánceres nos producen anemias no regenerativas. Vamos a ver más adelante las anemias, ¿no? Pero en este caso es regenerativa. ¿Por qué? Porque se está metiendo un parásito sanguíneo que es micoplasma. Trombocitopenia leve, leucocitosis acentuada, fíjense, ¿no? Linfocitosis con linfoblastos atípicos, etc., ¿no? Diagnóstico, leucemia linfocítica y micoplasmosis, ¿no? Bueno, micoplasmosis ya pasa a un segundo plano. Lo más importante, lo más grave es esto. Esto ya no se puede solucionar. Esto podría solucionarse, pero no sirve de nada si no vamos a poder recuperar de la leucemia. Mi pronóstico es pésimo. No hay tratamiento. Entonces, así vamos ya comenzando a interpretar hemogramas, que es a lo que al final vamos a llegar en la materia. Pero antes tienen que saber las funciones, cuando hay linfopenia, linfocitosis, toda esa alteración. Ya. Ahora, ya hemos visto los neutrófilos, los linfocitos, ahora nos toca los eosinófilos. ¿Cuál es la función de los eosinófilos? Participar en las reacciones inflamatorias y en las alergias. Actúan como parasiticidas. Esto dice la literatura, pero en la realidad no hemos podido observar nosotros que actúen frente a los parásitos, ¿no? Fagocitando parásitos. No entendemos muy bien todavía eso. Actúan como desintoxicantes. Esta sí es una función importante y la primera también, ¿no? Como desintoxicante. No sé si tendría por ahí una diapositiva, pero ¿con qué los podemos comparar? Comparando con un ejército, por ejemplo, ¿no? Esta función de desintoxicantes podríamos compararlo con los soldados que se encargan de desactivar minas, ¿no? En la frontera con Chile, los chilenos sembraron minas antipersonales para que cuando vaya nuestro ejército, muchos soldados mueran al explotar esas minas, ¿no? Entonces hay soldados especializados que desactivan esas minas, ¿no? Y esos soldados los podríamos comparar con los eosinófilos, ¿no? Que los eosinófilos lo que hacen es limpiar el medio donde van a actuar los otros soldados que son los neutrófilos y los monocitos o macrófagos,
¿Mm? De lo contrario, si actúan en un medio donde hay muchas toxinas, donde hay muchas minas, no van a poder actuar, ¿cierto? Entonces, esta es una función importante. Y vamos a ver algunos cuadros. Vamos a ver aquí, por ejemplo. A ver. No, no está aquí. Los eosinófilos se producen, por supuesto, igual que los otros leucocitos en la médula ósea. Van a la sangre y luego pasan a los tejidos, cuando siguen cumpliendo esa su función. Y después son eliminados del organismo. Ahora, nos interesa también el aumento de los eosinófilos y la disminución de los eosinófilos, ¿no? Al aumento de los eosinófilos, por encima de los valores de referencia, llamamos eosinofilia. ¿Cuándo observamos eosinofilia? Aquí está por orden de frecuencia de presentación. En caso de dermatosis, o sea, cualquier problema de piel nos va a producir una eosinofilia, ya sea un problema de sarna, una pioderma, una infección bacteriana, infecciones por hongos, ¿no? Inclusive algunos tumores que estén en la piel pueden producirnos alergia. ¿Por qué? Porque hay muchos masocitos o eosinófilos a nivel de la piel, ¿no? Entonces, y en los estados alérgicos también, alérgicos de diverso tipo, alergia al polen, alergia alimentaria, etcétera, ¿no? Cuando colocamos un medicamento. Otra causa importante que debemos tomar en cuenta es la migración de larvas de parásitos, ¿ya? Eso es a veces algo que confunde el clínico, ¿no? Dice, hay eosinofilia, entonces deben ser que tiene muchos parásitos en el intestino. Puede ser, pero es menos frecuente, ¿no? Generalmente me van a indicar, mientras más acentuada sea la eosinofilia, me va a indicar más o menos la proporción o la cantidad de parásitos que deben estar migrando por el organismo, ¿no? Si no veo ningún problema de piel, especialmente en cachorros, que son los más susceptibles a la parasitosis, no veo ningún problema de piel, no veo pulgas, por ejemplo, que es otro problema que me produce con frecuencia alergia. No hay pulgas, voy a pensar en que hay parásitos que están migrando. Entonces, cuando los parásitos entran en estrecho contacto con el huésped, producen eosinofilia. ¿Y cuando entran en estrecho contacto? Cuando están migrando por pulmones. ¿Por dónde más migran los parásitos? Vaca María, ¿por dónde migran los parásitos? Por ejemplo, Ascaris, Ankylostoma. Vaca María. ¿Cómo dice, doctor? No lo escuché. ¿Por dónde migran los parásitos en el organismo? Como Ascaris, Ankylostoma. Antes de llegar al intestino. ¿Por la sangre, doctor? ¿Pero por dónde migran? Entran, por supuesto, a la sangre. ¿De ahí a dónde pasan? Bueno, pasó de noche parasitología. Solís Mariela, ¿por dónde migran los parásitos? Han hecho ustedes inclusive necropsias, en patología y han visto eso. ¿Solís está? Sí, doctor, presente. A ver, dígame, ¿por dónde migran los parásitos? Ascaris, Ankylostoma. No sabría decirle, doctor. Espera que no. ¿Doctor, por los intestinos? No, esto es donde llegan ya. Doctor, Vamos a ver. ingresan por la boca. No. Pero ¿por dónde miran? ¿Por qué tejidos van? A ver, los hombres. Rivera Néstor. A ver, están más inteligentes. Rivera Néstor, ¿está? Rivera Néstor, ¿está o no está? Presente. Uy, su micrófono no se escucha nada. Acérquese más o dele más volumen. ¿Por dónde migran los parásitos? Ankylostoma, Toxócara, Ascaris. Miran por
hígado, igual entra por los músculos, doctor. Ya, eso. ¿Ves? Los hombres están más inteligentes ahora que las mujeres. Miran por pulmones, por hígado, por el vaso, músculos, inclusive músculos, como dice su compañero, están atravesando. Hay grandes y hay chiquito casero. Claro. Ya, a ver, tienen, apaguen su micrófono. Apaguen su micrófono, los jóvenes, para que me puedan escuchar. Entonces, son las larvas que están migrando, no son los parásitos adultos, ¿no? Entonces, pueden atravesar músculos. Por ejemplo, anquilostoma puede entrar a través de la piel intacta y va por músculos, va a hígado. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de hacer una necropsia, ¿no? Y ustedes van a ver, especialmente en el hígado, unas manchas blanquecinas. Eso nos indica que en algún momento pasaron larvas de parásitos y se produjo una cicatrización, ¿no? Entonces, en ese momento es que se va a producir una eosinofilia. Pero, por ejemplo, Ascaris ya llega al intestino, ya no nos produce eosinofilia porque no está en estrecho contacto con los tejidos del huésped, ¿no? Entonces, no me va a indicar generalmente la cantidad de parásitos que están en el intestino, sino principalmente que hay larvas migrantes. Tal vez anquilostomas sí puede producir una leve eosinofilia o tal vez las coccidias también. Pero en general, Ascaris es un parásito que produce eosinofilia cuando está migrando, las larvas están migrando, ¿no? Y ya en el intestino ya no hay mucho contacto con el huésped, ya no producen eosinofilia, ¿no? Entonces eso hay que entender. Otra cosa, los shocks anafilácticos, igual que son estados alérgicos graves, puede aparecer eosinofilia. En las infecciones bacterianas, ¿por qué en las infecciones bacterianas? A ver, Castro Evelyn, ¿dónde está? Castro Evelyn. Presente. ¿Cuál era su pregunta? Disculpe. ¿Por qué en las infecciones bacterianas podría aparecer eosinofilia, aunque no muy acentuada? No sé. Acabo yo de explicarles hace unos 2 minutos. Doctor, ¿podría ser por la migración y el daño de tejidos que hacen los parásitos? No. Provocan... Estamos hablando de infecciones bacterianas. Infecciones, ¿por qué en infecciones bacterianas podría haber eosinofilia? Ya se olvidaron. ¿Podría ser por las toxinas? Eso, ¿qué pasa con las toxinas? Los eosinófilos son desintoxicantes. Eso, muy bien, ¿no? Ya aparecieron mujeres inteligentes. Eso, o sea, por la función de desintoxicación, porque en las infecciones bacterianas van a actuar los neutrófilos, ¿no? Y ellos necesitan actuar en un campo limpio para eliminar las bacterias. Pero si está lleno de toxinas, no van a actuar en forma eficiente. Ya hemos visto que aparecen los neutrófilos tóxicos que no son funcionales, ¿no? Esa es la función de los eosinófilos. Entonces, no nos vamos a extrañar si en una infección bacteriana aparecen eosinófilos. Es una buena señal más bien, ¿no? Lo grave es cuando hay eosinopenia. O sea, no están, ahí nos va, acuérdense siempre de los soldados, ¿no? En la eosinopenia no hay estos soldaditos, ¿no? que están desintoxicando el organismo, ¿no? Y si hay una infección bacteriana, va a ser difícil o a veces no se va a poder superar esta infección bacteriana. Entonces, más o menos así traten ustedes de relacionar con las funciones de un ejército. Durante el estro, en todas las especies, puede haber una leve eosinofilia. Otra causa son las neumonías alérgicas, principalmente causadas por el polvillo de los alimentos, ¿no? En cerdos puede ocurrir eso, ¿no? Que se les da un alimento seco y se despide un polvillo y eso puede producir reacciones alérgicas en algunos animales. Las neumonías por micoplasma, por hongos y por la tuberculosis también nos pueden producir eosinofilia. Y la enteritis eosinofílica, que es frecuente esto en cachorros y también en humanos, en los niños,
¿no? Las que son mamás ya saben. A veces los niños no pueden tomar una leche porque tienen alergia a esa leche, entonces tienen que cambiar, ¿no? Entonces esos son igual los cachorros, ¿no? Comienzan a tener diarreas por un alimento, entonces hay que cambiar ese alimento. Otro caso que hemos visto nosotros, y esto ha sido un único caso creo que hasta el momento. El primer caso es de una leucemia eosinofílica en gatos. Todos estos son eosinófilos, pero eosinófilos inmaduros, ¿no? Tenemos eosinófilos juveniles, eosinófilos mielocitos juveniles. Esto no debe observarse normalmente en esta proporción. Puede haber uno, tal vez un juvenil por ahí, pero aquí la proporción de eosinófilos inmaduros era demasiado alta, ¿no? Y el perro murió a la semana. Entonces, igual, hay leucemia linfocítica y hay leucemias eosinofílicas, pero esta es muy rara. Las leucemias linfocíticas y neutrofílicas son las más frecuentes. Pero siempre, fíjense, en la leucemia hay la presencia de células inmaduras o atípicas. Eso no es normal en los eosinófilos, ¿no? Y eosinopenia. Eosinopenia es la disminución de los eosinófilos por debajo de los valores de referencia. ¿Cuándo se encuentra esto? Cuando son infecciones bacterianas demasiado graves, ¿no? Donde hay una destrucción excesiva de tejidos, ¿no? Ya prácticamente se agotaron los eosinófilos y ya no se puede observar. Hay muy pocos o a veces no se observan, ¿no? Los corticoides, cuando se administran en forma prolongada, también producen eosinopenia, ¿no? Porque retienen a los eosinófilos en la sangre, ¿no? En casos de piómetra, también puede haber eosinopenia porque es una enfermedad grave, ¿no? No pueden actuar ya muy bien los eosinófilos. Otras causas menos frecuentes son el hiperadrenocorticismo, e infecciones o inflamaciones agudas también a veces, no solamente crónicas, sino agudas. Puede aparecer eosinopenia. En general, si vemos una leucocitosis con neutrofilia, desviación a la izquierda y eosinopenia, nos va a indicar que el problema es grave, ¿no? Aquí vemos un eosinófilo, por ejemplo, este es de bovino, ¿no? Los eosinófilos en bovinos se colorean muy bien, los gránulos son de color rojo, bueno, en el citoplasma, y el núcleo es de color violeta. En el perro es donde tenemos problemas en los laboratorios de identificar a veces los eosinófilos. Pero en las otras especies se colorean muy bien. ¿Cómo vemos una eosinofilia en un hemograma? Aquí estamos viendo. 10% de eosinófilos. A ver, este es canino. Otra cosita. Yo no puedo identificar muy bien cuál es la causa de eosinofilia, ¿ya? Y esto para cuando ustedes interpreten los hemogramas, vayan tomando en cuenta, ¿no? En la alteración voy a poner eosinofilia marcada, ¿no? Fíjense aquí el valor de 10 y aquí está hasta 3. Y aquí en valores absolutos está 3000 cuando lo máximo debería ser 900. Entonces estamos con una eosinofilia acentuada, ¿no? Pero yo no puedo saber cuál es la causa de eosinofilia si no tengo la historia clínica, ¿no? ¿Ese perro tendrá pulgas? ¿Tendrá garrapatas? ¿Tendrá una pioderma? No lo sé, ¿no? Aunque el problema no es el principal, ¿no? Aquí vemos una leucocitosis con una linfocitosis, ¿no? Fíjense aquí. Igual, hay varios linfoblastos, linfocitos reactivos, en mitosis. Neutrófilos, ya hemos visto neutrófilos también, neutrófilos con granulaciones tóxicas en el citoplasma, ¿no? Eritrocitos, normocitos. Entonces, aquí hay
que es canino. No, no es leucosis, es... A ver, ¿es bovino? Sí. Esto es una leucemia linfocítica y también una infección bacteriana, ¿no? Se está metiendo una infección bacteriana, están actuando los eosinófilos, pero por el otro lado, este problema de la leucemia no lo vamos a poder solucionar, ¿no? Siempre que veamos aquí neutrófilos tóxicos, me va a indicar que aunque aquí los neutrófilos aparentemente están un poquito aumentados, pero no son funcionales. Entonces, por esta inmunodepresión, que los linfocitos no son normales, se está metiendo una infección bacteriana, ¿no? Aunque hay una buena respuesta de los eosinófilos, pero aún así el problema principal, que es la leucemia, no se va a solucionar. Por eso el pronóstico va a ser pésimo o infausto. Bueno, y los monocitos. Nuevamente vamos a recordar cuál es la función, ¿no?, de los monocitos. La función es fagocitosis. Podemos compararlo, por ejemplo, a los monocitos, si hablamos de un ejército, con la artillería. Ya que la artillería utiliza equipos pesados, utiliza tanques, ¿no es cierto? Y puede destruir grandes estructuras, ¿no? Entonces, la principal función es fagocitosis de estas células, ¿no? ¿En qué casos fagocitan? Hay algunos casos especiales, ¿no? Por ejemplo, hay bacterias intracelulares, por ejemplo, y que algunas producen respuestas granulomatosas. ¿Cuáles son esas respuestas granulomatosas? Por ejemplo, el bacilo de la tuberculosis, ¿no? La brucelosis, las brucelas, que al mismo tiempo los bacilos tuberculosos y la brucela son microorganismos intracelulares, ¿no? Entonces, quienes tratan de fagocitar un poco son los macrófagos, ¿no? Igualmente los hongos. Los hongos y protozoarios, por ejemplo, aquí vemos los amastigotes de Leishmania, son microorganismos grandes. Entonces, quienes fagocitan de alguna manera o tratan de controlar son los macrófagos, ¿no? Este es un monocito. Este es un monocito en la sangre. Fíjense cuando salen a los tejidos, cómo cambian de forma los monocitos, que aquí ya se llaman macrófagos, ¿no? Entonces, aquí vemos fagocitando a mastigotes de Leishmania, ¿no? En alguna oportunidad hemos visto también fagocitar babesias, pero en la sangre, ¿no? Entonces, esa es la función de estos monocitos, de fagocitar partículas grandes o tratar de destruir microorganismos intracelulares. Entonces, ya tienen que leer usted. Yo estoy diciéndole solamente tuberculosis, ya lean tuberculosis. Brucelosis, lean brucelosis, ¿no? Protozoario, hongos, las leishmanias son protozoarios grandes, ¿no? Y también restos de células que no son funcionales o restos celulares, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos un macrófago fagocitando cristales de hematoidina. ¿Qué son estos cristales? Provienen de la destrucción de los eritrocitos, ¿no? Entonces, estos cristales tienen que ser fagocitados y eliminados por los macrófagos, porque son partículas grandes. De igual manera, esta es una de las primeras fotografías que sacamos de Ehrlichia en nuestro medio, ¿no? Y muy clara, ¿no? Aquí vemos la formación en mórula, como una mora, ¿no? Quienes tratan de fagocitar son los monocitos, aunque las Ehrlichias más bien se multiplican en estas células, ¿no? Están a gusto, ¿no? Y las comienzan a destruir, ¿no? Y nos producen leucopenia. Entonces, los monocitos, los macrófagos, los monocitos tienen su origen en la médula ósea, van a la sangre, a la circulación, luego pasan a los tejidos donde generalmente ya son macrófagos, o sea, con capacidad de fagocitosis, ¿no? Aunque Ehrlichia canis, por ejemplo,
los monocitos que están en la sangre fagocitan a estas mórulas. Pero estas mórulas a su vez se multiplican en los macrófagos. Igual hemos visto con algunos casos de babesia, ¿no? Entonces, cuando ya están en la sangre y fagocitan los monocitos, ya se llamarían en realidad macrófagos. Pero esa función más lo realizan en los tejidos, ¿no? Ya. Cuando vemos monocitosis, nos interesa también entonces el aumento de los monocitos. En infecciones bacterianas localizadas crónicas, ¿no? ¿Qué pasa en estas infecciones bacterianas localizadas crónicas? En un principio, escuchen bien, en un principio el medio donde se está produciendo la infección es ligeramente alcalino, ¿no? O neutro. Entonces ahí actúan mejor los neutrófilos, por ejemplo un absceso o una mastitis, ¿no? Pero poco a poco, conforme va haciéndose crónico el proceso, dejan ese espacio a los macrófagos o los monocitos, ¿no? Que pueden resistir un cambio del pH hacia más ácido. Entonces, cuando es un proceso viejo, ¿no? Ya hay una acidez del medio y quienes van a actuar mejor son los monocitos. No quiere decir que los neutrófilos dejan totalmente la función, no. Comienzan a aparecer mayor proporción de monocitos, ¿no? Eso ocurre en el bacilo, en la tuberculosis, en la mastitis, en un absceso de tipo crónico, ¿no? Entonces, en muchos casos nos va a indicar cronicidad, ¿no? En las infecciones micóticas. ¿Por qué en las infecciones micóticas? Antes. Los hongos y muchas bacterias tienen en su composición, el bacilo de la tuberculosis, la brucelosis, las brucelas, tienen en su composición sustancias lípidas o en su citoplasma, sustancias lípidas, ¿no? Entonces, ¿quiénes pueden de alguna manera controlar o destruir a estas bacterias? Son los macrófagos, que tienen sustancias o enzimas que pueden destruir a estas células. Por ejemplo, las lipasas. Lipasas me estoy refiriendo a grasas, ¿no? Y si estas células tienen en su composición lipasas, pueden un poco actuar los monocitos. Entonces, por ese motivo es que aparecen infecciones micóticas, en la tuberculosis, en brucelosis, aparece monocitosis, ¿no? En las infecciones micóticas difundidas, ¿no? Que se difunden a veces, vamos a ver eso si llegamos a citología. En las infecciones micóticas que se difunden a través de la sangre, pueden aparecer monocitosis, ¿no? En las anemias hemolíticas. ¿Por qué? Porque al destruirse un glóbulo rojo, ¿qué se está liberando? Hagan de cuenta que es como un globito, ¿no? Un globo que le ponemos agua, un agua de color rojo, por ejemplo, y cuando lo pinchamos, ¿qué sale? Sale líquido y queda la cápsula, la goma del globo. En el caso de los glóbulos rojos, lo que queda es la membrana celular, ¿no? Puede venir un parásito o un anticuerpo, lo destruye ese glóbulo rojo, sale la hemoglobina y va a quedar la cápsula. Pero esa cápsula es una basura en el organismo. No puede estar circulando por la sangre. Entonces, quienes eliminan esos restos celulares son los monocitos o los macrófagos, ¿no? Bueno, ya les había explicado en la tuberculosis y brucelosis. ¿Por qué? Porque son microorganismos que tienen en su composición sustancias lípidas y porque también son procesos crónicos, ¿no? Otras causas menos frecuentes, el hiperadrenocorticismo, en la leucemia monocítica. Hemos visto ya algunos casos de la leucemia monocítica, ¿no? Donde observamos este tipo de monocitos, ¿no? En realidad son monoblastos, ¿no? Y todos los monocitos tienen vacuolas en su citoplasma bien definidas, ¿no? Y hay un aumento en la cantidad de monocitos.
Entonces, esa es otra causa. En los casos de piometra, ¿por qué? Porque es una infección bacteriana de tipo crónica y hay muchos restos celulares. O sea, no solamente van a fagocitar, por ejemplo, bacterias o hongos, sino también restos celulares. ¿Y qué son los restos celulares? En una metritis, no sé si ustedes alguna vez han visto una metritis, pero hay pus. Y en esa pus están bacterias, están glóbulos blancos muertos, se producen la pus. Hay células epiteliales que se desprenden de la mucosa del útero. Todos esos restos celulares tienen que ser eliminados por los macrófagos, ¿no? Bueno, micosis difundida. Los corticoides también pueden producirnos una monocitosis, ¿no? Retención de los monocitos en la sangre. Pero, a ver, vamos a tomar monocitosis, ya vamos a ver más adelante. Entonces, en muchos casos que vemos una infección bacteriana y vemos monocitosis, nos va a indicar cronicidad, que es un problema crónico. Entonces, esto nos sirve para nuestro tratamiento, ¿no? No lo vamos a solucionar en 3 días, posiblemente un problema con una monocitosis moderada o acentuada. Tal vez van a estar 5, 10, 15 días, depende del grado, ¿no? Entonces, eso hay que advertirle al propietario del animal, que no es un problema sencillo, que va a tardar en resolverse, ¿no? Ahora, en los recuentos automáticos de humanos, eso hay que tener cuidado, pueden darnos resultados totalmente distorsionados, ¿no? Porque los monocitos muchas veces son células demasiado grandes, ¿no? Que los contadores de humanos no los pueden detectar. Al igual que en los neutrófilos y los linfocitos, también hay otras inclusiones que podemos ver. Ya les había explicado, las módulas de Leche, ¿no es cierto? Los amastigotes de Leishmania, bueno, aquí tenemos 3 amastigotes, en el anterior caso les había mostrado varios. Fíjense cómo los monocitos cambian mucho de forma en los tejidos. Este es un raspado de piel, ya es un macrófago. Aquí tenemos una infección micótica difundida, ¿no? Que se difunde a través de la sangre, generalmente entra a veces por la vía respiratoria, pueden ir estos hongos a pulmones, inclusive a cerebro, ¿no? Tenemos histoplasma, ¿no? Y otros hongos que se difunden por vía sistémica, ¿no? Y esto lo detectamos por lesiones que hay en la piel, ¿no? Entonces, todo esto este es un macrófago, este es el núcleo, este es el citoplasma, y aquí está fagocitando estas esporas de hongo, ¿no? También se pueden observar esta parte rosadita que ustedes ven, este es un monocito, ¿no? Esta parte rosada corresponde a un corpúsculo de inclusión de moquillo canino en monocito. Pueden presentarse en monocitos, en neutrófilos, en linfocitos, en eritrocitos, ya vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Cómo vemos una monocitosis? Aquí, ¿no? 14%, y aquí vemos 1589, el doble de 720. Entonces, hay una monocitosis. Bueno, vamos a explicar esto. ¿Por qué estará apareciendo monocitosis? Yo tengo que ver el resto del hemograma para saber la causa. Escuchen bien cómo lo interpretamos esto. En primer lugar, ¿qué estamos observando aquí? ¿Qué dice? Tripanosoma. Ya, en primer lugar, los monocitos tratan de fagocitar partículas grandes y los tripanosomas son partículas grandes. Entonces, por eso está apareciendo monocitosis. Pero también, ¿por qué? Porque estos tripanosomas están destruyendo a los eritrocitos y aquí vemos una anemia regenerativa, ¿no? Entonces, está apareciendo esa monocitosis acentuada que hay destrucción, hay la cápsula de los eritrocitos que está flotando en la sangre, tiene que eliminar los monocitos, y también porque tratan de fagocitar a estos tripanosomas, aunque no lo logran, ¿no? Por eso está apareciendo monocitosis, no propiamente en este caso porque sea una
infección bacteriana crónica. Entonces, el clínico tiene que saber interpretar a qué se debe. Y terminamos con los leucocitos con basófilos. ¿No? Los basófilos, bueno, esto es un basófilo de felino, ¿no? Vemos con forma de cinta el núcleo, y en el citoplasma vemos estos gránulos de color violeta. Esto es en equino. En equino se colorean muy bien los basófilos, ¿no? Con gránulos de color violeta, y en caninos a veces también observamos. En estas dos especies, felino y canino, se observa con mayor frecuencia. Menos frecuente es en caninos y las otras especies. Los basófilos, recordamos las funciones, intervienen en los procesos inflamatorios, en las reacciones antígeno-anticuerpo, pero desde el punto de vista de utilidad clínica no tiene mucha importancia, ¿no? Por supuesto que una de las funciones importantes es la producción de heparina, junto con los mastocitos, son otras células de tejido conjuntivo, ¿no? Entonces, si no habrían los basófilos, la sangre se coagularía, ¿no? Entonces, no podría circular y por tanto no hay vida. Entonces, esa es una función importante. Los valores de referencia generalmente están en 0 y 100, entonces en la mayoría de los casos no observamos eosinófilos. Pero algunas veces observamos aumento de los eosinófilos cuando hay una eosinofilia, especialmente en gatos, ¿no? Y la leucemia basofílica que hemos tenido en más de, qué sé yo, desde que he comenzado en laboratorio, unos 100.000 hemogramas, habremos tenido un solo caso de una leucemia basofílica, ¿no? Es muy rara. Ya. Ya, entonces, en caninos, cuando hablamos de leucocitosis, esto resumiendo, cuando hablamos de leucocitosis, generalmente, o leucopenia, es lo mismo que hablar casi de neutropenia, neutrofilia o neutropenia, ¿no? Porque los neutrófilos son las células que están en buen porcentaje dentro de los leucocitos, ¿no? Y que los leucocitos en los neutrófilos hay diferentes cuadros, hay desviación a la derecha, desviación a la izquierda, presencia de neutrófilos tóxicos, inclusiones, etc., ¿no? Cuando decimos leucopenia, en la mayoría de los casos va a significar también una neutropenia, ¿no? Y en esos casos el pronóstico es grave, ¿no? Entonces, y debemos interpretar en valores absolutos y en valores en porcentaje. Bueno, vinieron unos profesores de la Argentina y dieron una conferencia aquí. Dice, ¿para qué van a interpretar valores en porcentaje si es más fácil, si solamente es necesario en valores absolutos? Pero yo les voy a demostrar que en nuestro medio va a ser importante en algunos casos observar en valores en porcentaje, ¿no? Bueno, cuando uno tiene cierta experiencia, ya puede un poco razonar y a veces no está en conformidad con lo que dicen los libros de otros autores, ¿no? Por eso tenemos una cierta experiencia, lo que estamos trabajando ahí en laboratorio de patología de la facultad, tenemos experiencias de 30, 20 años, ¿no? Entonces, ya podemos discutir con algunos autores. Bien, jóvenes. Entonces, hemos terminado la parte de leucocitos. Por favor, Ibarra Naila, anóteme. Tenemos que entrar a la parte de eritrocitos la próxima clase. ¿Ya? ¿Anotó, Ibarra? Sí, doctor. Nos toca eritrocitos. Ya. De todas maneras, yo les voy a pasar las grabaciones de hoy día y mañana recién, ¿ya? Pero vayan leyendo de lo que tengan ya, porque después que terminemos toda la parte teórica de hematología, les voy a tomar un repaso. ¿Por qué? Porque tienen que tener el conocimiento para interpretar el hemograma, el conocimiento de esta parte teórica. Sin eso no van a poder interpretar, ¿no? Y el examen va a ser de interpretación. Entonces vayan leyendo de a poco. Bien, jóvenes, entonces nos veremos mañana. Doctor, a los de trabajo dirigido no le tomó asistencia. Ay, me estaba olvidando.
Un ratito, un segundito. Está, sí, bien, me van a hacer recuerdo siempre, ¿ya? Me olvido de eso. Arispe. Arispe. Presente. Ya, Presente. ya. Luna. ¿Qué presente, doctor? Ya. Luna. Mamani, Vargas, Ana Gabriela. Mamani. Mamani. ¿Ya se escapó? Presente, doctor. Ya. Y Vaca Villarruel Fernanda. Presente, doctor. Del resto de los trabajos dirigidos, ya les dije, va a estar creo que el doctor Pérez, Miguel Pérez va a estar como docente guía, ¿ya? Pero eso no les coarta que ustedes puedan asistir a mis clases, eso mejora su formación, ¿ya? Los interesados pueden seguir nomás, no hay problema. Bien, joven, entonces nos vemos la próxima mañana, en el caso de mañana. Hasta mañana a todos.